personal que pasan luego a lo interpersonal. Y para eso está también el material que está en el aula virtual, que ayuda a esa comprensión de ese proceso y de ese fenómeno. Pero no podemos obviar que hay situaciones vinculadas con la ortografía, con la gramática, en la parte escrita de la comunicación, que necesitan una atención especial para mejorar a aquellos aspectos que a lo mejor más de alguno pudiera tener. ¿La prueba es escrita? Sí. La prueba es completamente escrita, ¿ya? Y escrita a mano, ¿ok? A la antigua, no en el laboratorio de computación donde el Word te va diciendo algunas cosas o donde la inteligencia artificial te dice otras. Vamos a apelar a la inteligencia artesanal, humana en ese caso, ¿no? Para el desarrollo o para la validación de dichas competencias mínimas a lo menos. Y yo sigo majadero con los aspectos teóricos de esta asignatura en cuanto a que usted tiene que acercarse a los contenidos porque existen en el respaldo del aula virtual dichos materiales para ir conociendo los aspectos de la comunicación con apellido, asertiva, luego axiomas de la comunicación humana y también todo lo vinculado con la comunicación incluso persuasiva en el caso de que lean el capítulo 8, entiendo que es del libro con ese contenido. Al respecto siempre estoy llano a escuchar comentarios como lo hicimos la semana pasada, clase a clase, para aclarar dudas o reflexionar sobre esos contenidos. Fuera de eso, les compartí en su oportunidad también un apunte de conectores de palabras de enlace, que también debiéramos empezar a considerarlo en los relatos que estamos teniendo. Y por otra parte, pensando ahora en la segunda evaluación, que recordarán es grupal, donde debo conformar grupos de 4 compañeros, yo tengo que tener pronto la nómina de esos 4 compañeros. Y hablamos de esto la semana pasada. Necesito que me confirmen pronto con quiénes van a trabajar y me entreguen una nómina, en papel en este caso, donde venga el nombre de los 4 integrantes de los grupos que van a conformar. La elección la hacen ustedes, libremente. No pueden ser 3, no pueden ser 5, para que no me lo pregunten después. Profesor, ¿podemos ser 3 o 5? Dije que no, solo 4. Por el número par del curso debiera darse que todos tengan grupos de 4. Es que hay gente que no está viniendo para eso siempre. ¿Ya? Quizás en esa lógica, si estuvieran los 50 estudiantes activos en el curso, podríamos tener un grupo de 5. ¿Ya? Veamos la práctica. Veamos la práctica. Ustedes seleccionen con quién van a trabajar y ahí vemos qué pasa con respecto a quienes no están asistiendo. Hoy día hay varios que no vinieron, 3 o 4. No sé si alguien los va a incorporar, por ejemplo, a ellos o a ella. Pero me interesa que en esa hoja alguien que haga las veces de líder o lideresa de ese grupo me ponga ahí quién es el líder del grupo, nombre, root, correo electrónico de cada uno de los integrantes. Sí, pero pronto tenemos que conformar todos esos grupos, por eso digo, no más allá de la próxima semana. Si puede ser esta, genial, me pasan esa hojita, porque yo le tengo que traspasar un Excel para poder, claro, durante la clase de hoy día, puede ser más rápido. Primero formen los grupos de 4. Después vemos con aquellos que no queden en grupos cómo articulamos otros grupos para completar el total de estudiantes. Primero armen grupos de 4. ¿Ok? Es que a gente no le da con que 3, le da con que 5. 4. Somos 50. Agoten aquí con todos los presentes los grupos de 4. Eso es lo que tienen que hacer. Yo no pondría, si hay un compañero que no está viniendo, no lo pondría y esperaría que él buscara un grupo donde agregarse, que es distinto. Quédense con los que ustedes, esta elección no es menor, porque yo les dije en su oportunidad, en este trabajo grupal, piensen en esto por favor, ¿van a exponer todos? ¿Estás seguro? No, me explico. Grupo de 4, expone un tema que vamos a en su oportunidad de entregar, tiene que ser pronto para que tengan tiempo. ¿Ustedes creen que la defensa de la exposición la van a hacer los 4 integrantes? No, solo uno. Y al azar. Entonces, por eso es importante que los 4 que he seleccionado sepamos como compañeros que cualquiera de nosotros puede exponer, con las reglas que el profesor va a entregar. Profesor, ¿hay posibilidad de que eso lo podamos conversar y elijamos a alguien que quizá... No, porque la gracia es que el grupo se prepare en el mismo nivel para efectos de que cualquiera al azar
Salgo. Tranquilo. Un tema interesante. Entonces, como eso es lo que viene después de la evaluación, ya tiene que estar antes de la evaluación articulado en su grupo. Porque tiene que haber una fase, me imagino que todos lo deben pensar igual, investigativa. Hay que recopilar información de acuerdo a los temas que se van a asignar. Y eso requiere tiempo. Yo lo voy a coordinar, el tema de asignar los temas con cada líder del grupo. ¿Ok? Vamos a ver bibliografía en conjunto, vamos a establecer plazos de entrega de avance, de revisión y fecha de la presentación. Por una parte, del documento físico que deben entregar, que va a cumplir ciertos formatos. Por ejemplo, en la clase de la próxima semana yo voy a entregar todos los lineamientos del formato físico que tienen que hacer todos los grupos de entrega. Claro, normada para 7. Y en esa misma lógica, además, que es la nomenclatura además que el estándar universitario se está pidiendo en la actualidad. Pero también, reitero, hay un aspecto que es formal porque hay un documento físico que tiene que estar muy bien elaborado. Los estudiantes el año pasado me hicieron muy buenos trabajos, y sabían todos que ocurría exactamente esto que estoy mencionando. Que el día de la presentación, que estaba agendada, cualquiera de ellos podía ser el que saliera a exponer en representación del grupo. Solo les cuento una historia muy breve que justifica esto, sin necesidad de decirles en profundidad de que yo he visto estudiantes que no trabajan en grupos, cuando son grupos donde todos debieran trabajar casi proporcionalmente, y lo único que hace muchas veces es venir a leer una diapositiva dentro de un orden de intervención. Yo quiero evitar ese tipo de situaciones porque en el nivel universitario uno debiera estar preparado o trabajar para prepararse y ser el responsable de defender lo que en equipo hemos avanzado, conseguido y logrado, sobre todo si hacemos un trabajo de investigación. La historia es esta, que lo justifica. ¿Por qué puede ser solo uno? En una reunión de trabajo, en una oportunidad, un colega mío se había adjudicado un proyecto con una municipalidad y teníamos que ir a hacer la presentación a todo el equipo administrativo de la universidad, donde estaba el administrador municipal, los concejales, el alcalde. Y era un proyecto que involucraba mucho presupuesto que nos tenían que asignar y en consecuencia era la oportunidad para hacer ver todos los alcances que este tenía. Un informe previo que se envió fue validado y era, insisto, un día a las 8:30 de la mañana en X municipalidad. 2 personas, mi colega y quien habla. Y en el camino, adivinen qué le pasó al colega. Lo chocaron. ¿Qué? Lo chocaron. ¿Ustedes creen que la reunión se cambió? No. ¿Quién estaba para ser? Yo. ¿Y ustedes creen, a pesar de que teníamos dividida la presentación, eran alrededor de 20 slides, 20 láminas, 10 cada uno, hablando en cada una por lo menos unos 2 o 3 minutos, porque lo habíamos parcelado. O sea, teníamos todo distribuido. O sea, si yo llego a una reunión y represento a un equipo de trabajo, somos 2 personas, pero detrás de nosotros hay más gente, yo no voy a hacer la pega porque él no está. Y somos compañeros, somos equipo. Entonces ahí uno entiende en la vida profesional que esa es la gracia de trabajar en conjunto. Cualquiera puede presentarlo. Cualquiera debiera estar capacitado para hacerlo. Sobre todo si se le entregan los lineamientos de cómo se hace, los tiempos que tiene para hacerlo, las oportunidades además en que esto se va a evaluar con una rúbrica a la vista, con una pauta en consecuencia. Entonces cualquiera de ustedes debiera ser capaz de hacerlo. Sobre todo además porque estamos buscando que desarrollen las competencias de comunicación efectiva en público, en audiencia, para el ámbito académico. Aquí se va a requerir mucho de presentaciones orales. Me imagino que algún profesor ya les habrá dado trabajo en ese sentido. Pero si no, entonces esto puede ayudarlos mucho para lo que venga. Las presentaciones universitarias debieran ser de un estándar más alto que las presentaciones que ustedes han tenido en los colegios. Esto de venir a pararse 4 personas aquí adelante y a leer, más encima a leer, ni siquiera a interpretar o a darnos a conocer una información, habla, ya que todo comunica, de que no hay preparación. Acá la gracia es esta, ¿no? Dejamos al azar, sorteamos quién va dentro del grupo a exponer y con eso garantizamos que todos van a avanzar en el mismo nivel. Tanto en la parte de preparación, luego en la entrega del documento y luego en la presentación oral. 3 fases tiene ese proceso. La parte de la investigación la pueden ver conmigo, para la fuente bibliográfica, para el diseño de cada una de las páginas del informe y así no nos equivoquemos.
¿Ya? Y si a la persona que le toca exponer se pone nerviosa, ¿no le bajaría punto a todo el grupo o no? Vamos a ver técnicas para que no se ponga nervioso ninguno. Porque hay clases especiales para hablar en público. Claro, pero más allá de eso, si igual se pone nervioso, que... Vamos a tratar de que esos nervios no afecten el contenido. Pero ¿y si Sí. pasa? Porque claro, Sí. las clases son como... Vamos a practicarlo. La idea es que ustedes se suelten. Yo ya lo vi el otro día cuando fuimos a la sala de licenciatura y algunos en el micrófono dijeron una pura palabra y les costó un mundo, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era la frase que dijeron en ese micrófono? Hostia, joder. La voz es una poderosa. O sea, desde el tono alto al tono bajo, ¿cierto? Ya. Y además, si la voz tiene una poderosa influencia, como decía el texto que ese día se dio a conocer en el video, entonces hay que empezar a ocuparla estratégicamente para fines, en este caso, de información, de entrega de un dato, una investigación que puede ser relevante para quienes escuchan. Eso lo tenemos que trabajar para que ojalá cualquier integrante, independiente de su nerviosismo inicial, gracias a que podemos hacer ejercicios de práctica, se desenvuelva acá con libertad. De hecho, una primera tarea sería la siguiente, creo que esto se lo conversé la semana pasada. Ustedes tienen que elegir un tema, ahora, en lo individual, pensando en lo que va a ser esa segunda evaluación, que tiene carácter más práctico, si se dan cuenta, ya tienen que empezar a elegir un tema en lo individual de interés en cuanto a lo que sucede en nuestro entorno en la sociedad chilena. Un tema social, cualquiera, de la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Y sobre ese tema, escúchenme bien, van a tener que grabar un pequeño video en plano medio, en el celular horizontal, con el celular horizontal, viendo plano medio, entre paréntesis, significa de la cintura hacia arriba, ese es el encuadre, y ahí tendrán que dar a conocer, respecto de esa problemática que a ustedes les interesa, una postura que ustedes tengan, que evidentemente puede ser a favor o en contra. Pregunto, señorita, allá, usted, ¿hay Yo no alguna voy a hacer problemática contigo. en el contexto que vivimos hoy día en nuestro país que a usted le llame la atención? O sea, quizá como lo que estaban pasando en introducción a la medicina, el problema de la salud pública. ¿Cuál específicamente? ¿Listas de espera? Sí, la lista de espera. ¿El tema de la demanda y de la poca cobertura que se tiene para satisfacerla? Por lo tanto, es un tema de política pública, ¿cierto? ¿Le interesa eso? Ya. ¿Usted podría investigar a ese respecto? Crearse un pequeño libreto, ¿cierto? Porque la información tiene que llevarla a papel. Me lo puede presentar la próxima semana y el resto lo mismo. Lo que quieran locutear, lo que vayan a grabar en la investigación del tema que elijan, lo corregimos, lo editamos, lo dejamos en un formato de fácil lectura para que después usted ante esta cámara, en el plano medio que el profesor está pidiendo, se grabe hablando de eso y manifieste una opinión que puede ser a favor o en contra de esa temática. Pregunto por allá, ¿qué tema usted, estimado, le podría causar interés? De la sociedad actual. De nuestro Chile de hoy, porque si analizamos el año 1800 creo que no nos va a servir mucho, ya fue. Lo principal que se me ocurre que se me viene a la mente, porque igual me pilló desprevenido pensar ¿Sí? algo más específico, pero se me ocurre en la mente en el tema de la educación. Como a los profesores les pagan mucho menos que, por ejemplo, a un futbolista. Para mí es un tema... De hecho, mire mi bolsillo. Ah, Mire mi bolsillo. exacto. Entonces, para mí es un tema Tan que básico. me llama mucho la atención, y lo discutía con un ex compañero de trabajo también, que como aún así hay gente que defiende el que alguien que tiene más influencia, dependiendo de su conocimiento, grado académico, pueda justificar el ganar mucho más que una persona que está haciendo algo para que al final es el futuro del país. Perfecto. Entonces, si esa es la problemática que a ti te llama la atención y veo que ya tienes algunos argumentos esgrimidos para poder sustentar una imagen de lo que tú piensas al respecto, ¿cierto? Estúdialo, investígalo, tienen todo acceso a la inteligencia artificial, a San Google y demás, de tal manera que te crees con eso una buena estructura narrativa. Todos saben que un texto debe comenzar con una parte introductoria, donde se dé contexto, después un desarrollo,
tu postura, tus argumentos y el cierre. Esa debería ser una lógica narrativa en este libreto que deben construir. Que insisto, la idea es que me lo presenten la próxima semana como texto. Lo traen impreso si quieren y así hacemos rayas sobre él y ayudamos en la edición. Yo les sugiero que como esto va a ser grabado, es decir, ustedes van a trasladar esto de escrito a ámbito oral en el video, hagan párrafos cortos para que los puedan ir resumiendo. Digan. Pero este video es la Solemne 2, la 3. No olvídese de solemne y de evaluación. Mire, acabo de decir que viene una... Ordenémonos. Tenemos una evaluación que ya está fijada, que es escrita, que es individual, y para eso hay un material y hay contenidos en el aula virtual, que es de desarrollo, como dijimos delante. Y la fecha es... No, en selección múltiple. Y también trae de eso, trae de todo, pero es escrita a mano, eso no. Le resumo, la prueba escrita, que no tiene nada que ver con la tarea que estamos hablando, perdón, que la compañera, a veces hay que retroceder para avanzar. Dicho eso, axioma de la comunicación humana, apunte. Libro La comunicación humana en el mundo contemporáneo, capítulo 2. Eso entra, ahora. Todo, en la prueba. Estamos hablando de la prueba. Sí, No me cambien. el ¿Ya? acción, capítulo 2. Ya, ¿qué más? Hay una PPT que trae todo sobre la comunicación efectiva. No tiene nada que ver con Los el 4 video pilares. esto. El video Nada que ver con el Ah, video, lo nada que pasa es que ver. la compañera ya Ah, pues. hizo el alcance y yo vuelvo nuevamente a citar que no es una evaluación ya como sumativa, es formativa lo que estamos hablando en la tarea del libreto. Esto es sumativo, que es la prueba. Pero yo dije, además de esta evaluación, viene una segunda evaluación, que es grupal. Pero en un mes más. Sí, Ah. por eso dije, con tiempo hay que ver quiénes son los grupos, confórmenlo. Es para que ganen tiempo. El video es algo intermedio que va a permitir en forma individual a cada uno de ustedes verse comunicacionalmente. Sí, pero no sobre hola soy yo, es más que eso. De hecho, acabo de decir que cada uno elige un tema de la realidad nacional. Y no tiene nada que ver con la segunda. Nada que ver con lo que el grupo va a investigar ni con el trabajo documentado. Esta acción... ¿Y tú me andas tirándola? A ver, perdón. ¿Se dan cuenta que en la comunicación no es tan fácil? Para que logremos todos estar en la misma sintonía. Sí, pues. Difícil que lleguemos a un punto común. Muy difícil. Todo Complicado. hay una punta de palabras de enlace y es lo que voy a ver ahora, como cierta puntuación. Trabajo individual. La prueba, o sea, el video. Libreto. Graba, sí. Eso no es con nota. No, es un trabajo para que usted empiece a reconocer ciertas cosas que yo quiero que reconozca. Es evaluación formativa. La próxima semana el libreto. Sí, el libreto del tema que seleccioné. Y en la semana subsiguiente el video. Sí. Es feriado. Para la prueba. Sí. ¿Grupo? ¿Tenía grupo? Sí, sería bueno. ¿Grupo? ¿Tenía grupo? ¿Grupo? ¿Tenía grupo? Ahora voy a eso. Lo que pasa es que estuve en stand-by recién aclarando la fecha. ¿Estamos claros, no? La prueba, después el video intermedio. La prueba, el video, si se dan cuenta que es una acción formativa, no con nota, eso se refiere formativo, que tiene que ver con que ustedes vayan adquiriendo seguridad al hablar. Si esto nace porque es evidente que ustedes tienen, algunos, no todos, miedos respecto de enfrentarse al público. Sobre todo si más adelante, como viene ese trabajo grupal, uno solo va a exponer. Eso quedó claro, ¿cierto? Entonces, en base a eso, este trabajo formativo, que es la tarea que estoy pidiendo, donde le pregunto a cada uno de qué temática de la actualidad quisiera hablar, ¿cierto? En esa misma lógica, usted tendrá que desarrollar un libreto primero, y para eso tiene una semana de plazo. ¿Puedes sentarte? Y la próxima semana es justamente la semana donde entregan el día viernes el libreto del tema que eligieron, para que lo corrijamos, lo mejoremos. ¿Ok?
Sí. Lo traen impreso y le hacemos todas las rayas respectivas. Solo preocúpense de que dure 3 minutos cuando lo vayan a grabar, que no sea tanta información. 3 minutos debe durar la grabación de aquello que voy a documentar en este libreto. Sí, pero la próxima semana es la siguiente, el próximo mes sería para la semana de la prueba. Eso me lo pueden ya posterior. Sí, pero solo de las 3 cosas que mencionaste, 2 son con evaluación. Claro. Sí, es un trabajo tipo tarea formativa. Devolvámonos entonces. Déjeme bajar. ¿Ya? ¿Qué número tenemos? Ya, ¿quién me van a presentar entonces el próximo viernes individualmente? El libreto. El libreto. La redacción del video es sinónimo del libreto. ¿Okay? El libreto, vamos a algo más técnico ahora, respecto de un libreto. Como se trata luego de traducir en cámara, hablando a la cámara, con este plano medio que el profesor pide, grabado con el teléfono horizontal, lo que yo tengo en ese texto, tienen que saber que desde ya el lenguaje que yo ocupo cuando hablo en público no es necesariamente el mismo que ocupamos cuando escribimos un documento. Entonces, el libreto, ustedes tienen que interpretarlo, más que leerlo literalmente. Por eso es importante que lo tengan a la vista, para que sepan cuáles son las ideas principales que tiene cada párrafo. Pero la idea es que cuenten la historia a la cámara con un lenguaje más amplio, más abierto que el lenguaje más técnico y más cerrado que tiene lo que uno escribe. Para que vean la diferencia, noten la diferencia. Pero tienen que hacer ese ejercicio. Entonces, decidan de qué problemática, qué situación social que les llama la atención de nuestro Chile actual ustedes quieren hablar. Eso es lo primero que tienen que preguntarse ahora. Por eso me atreví a hacer un par de preguntas para allá y para acá, para que el resto de los compañeros se plantee también. A lo mejor el tema del perfil de la carrera los orienta más hacia el lado de la salud pública o los orienta más hacia el lado de las necesidades sociales de otro ámbito, por un tema de sentido social. Pero ustedes son los que deben elegirlo, porque quiero que se sientan cómodos hablando de lo que van a hablar, por esa lógica. Luego, si me traen ese texto que ustedes creen que es suficiente para que en 3 minutos lo desarrollen después hablando, yo puedo ayudarles a hacer esa edición y a mostrarles cómo debiera uno decir ciertas cosas en el lenguaje oral de aquello que usted escribió para lo escrito en el libreto. ¿Se entendió? O sea, si queremos mejorarlo para que nos salga natural y nos veamos bien en cámara en términos comunicacionales de nuestra idea, efectivamente hay que hacer ese ejercicio de edición. Si usted trae 20 hojas, es imposible que eso en 3 minutos se desarrolle. 3 minutos es tiempo limitado, pero es suficiente para en 1 minuto hacer la contextualización de aquello que estoy hablando, para en un segundo minuto hacer la argumentación de la postura que yo tenga, porque debo manifestar un punto de vista, y en tercer lugar para hacer concluyente, cerrar y hacer un llamado, etc. Que esta narrativa es la que clásicamente uno recibe de cualquier tipo de discurso o de libreto que tiene a la vista. Hay una historia que contar y tiene un inicio, un desarrollo y un final. Así uno va a entender después una estructura narrativa con más facilidad. Dígame. Estos videos, ¿quiénes después mostrarlo ante la clase?
Sí. Es más, estos videos, buena pregunta que hace la compañera. Me pregunta si los videos los vamos a subir a YouTube y los va a ver todo el mundo. ¿Qué le respondí yo? Le dije que sí, pero no fue esa la pregunta. La pregunta fue si lo vamos a ver aquí en clase. Obvio que sí. Obvio que sí. Miren, vamos a tratar de ver la mayoría. Es imposible ver los 50. No obstante, si duran 3 minutos, créanme que en media hora podemos ver 10 fácilmente. O más. Pero escúchenme. Este es un ejercicio personal. Usted sabe, más que yo, qué es lo que le complica de verse, al grabarse. Yo quiero que empiecen a tomar conciencia comunicacionalmente de lo que son, al verse, al escucharse y al ver que otros también van a escuchar lo que ustedes van a decir. Yo quiero que además recuerden lo siguiente, queridos estudiantes. ¿Cuál es la tercera nota? ¿Qué van a hacer? No. La segunda nota es la exposición con el informe del grupo. Ahora es la tercera nota. ¿Autoevaluación grupal? El debate, se acordó la compañera. ¿Un debate? Ah, entonces, por una parte. ¿Sí? Entonces, si termina este tipo de asignatura con un ejercicio dialéctico, que eso significa debatir, una tesis a favor y una tesis en contra, donde 4 debaten contra 4. ¿Ok? Miren, coincidencia, son 4 también los de los grupos, por eso no 3 ni 5, entre otras cosas. Eso significa que desde ahora, con un ejercicio como el que van a grabar, se van a empezar a reconocer de nuevo comunicacionalmente, porque van a tener que aprender a sustentar ideas y convencer a otros. Eso hacen los líderes, ¿no? Las personas que tienen habilidades comunicacionales. Entonces, evidentemente que para el debate esto les va a servir mucho. Para presentar el informe, que es la segunda nota, les va a servir mucho. Pero si tenemos además una retroalimentación de cómo lo están haciendo, porque hay que hacer mejoras. Yo les puedo mostrar videos que tengo de los estudiantes de primer año de ingeniería, derecho, trabajo social, y hacen el mismo ejercicio conmigo. Todos eligen una problemática social, me mandan el libreto, lo vemos en clase, lo editamos, lo arreglamos, y después incluso algunos me dicen, profe, van a mi oficina, yo ya tengo grabado lo que usted nos pidió. Pero antes de traerlo el día viernes, y lo bajé el volumen, pero veo que no fue efectivo. Pero conteste nomás. No, pero este es Torrente Tucapel, ¿qué es esto? Truicala. El punto es este, le digo la palabra. Yo no tengo inconveniente en darle retroalimentación permanente para que lo que presenten, lo que graben, sea lo mejor. Pero este es un paso de un proceso que ustedes tienen que saber que en comunicación se tiene que hacer permanentemente para mejorar. Si todos queremos tener un muy buen nivel de entrega de la información cuando presentemos, eso significa práctica permanente. Si queremos tener buen nivel para grabar videos y hablar ante una cámara y dar ideas que impacten, que sean realmente motivadoras, etc., eso se practica. Piensen ustedes que hay gente que hoy día se graba todos los días, tiene canales en las redes sociales y en base a esos 15 segundos, 10 segundos que duran sus materiales audiovisuales, llegan a muchas personas y se transforman evidentemente en influencers y después las marcas los quieren, en fin. No es esa la intención que yo pretendo que ustedes logren, pero sí que desarrollen habilidades comunicativas que les dé seguridad a la hora de tener que, aquí adelante, en el ámbito académico, desarrollar una presentación o luego, en el desarrollo de la profesión, en la medida que se vayan insertando a ella, efectivamente trabajen con personas de distintas otras condiciones académicas y profesionales y se integren ustedes de muy buena manera, porque tienen habilidades de liderazgo y eso está relacionado con la comunicación. Usted y usted. Cualquier tema. El tema de la problemática es abierto, amplio. Si usted quiere hablarme, por ejemplo, me pasó con un estudiante hoy día en la mañana, me presentó un video sobre lo que está pasando en términos de la seguridad escolar. Ustedes se han dado cuenta que hoy día lamentablemente hemos tenido varios casos donde estudiantes de algunos colegios han ingresado con armas a los colegios, un poco lo que está pasando en Estados Unidos o que pasó durante mucho tiempo en algunos países de Europa. Bueno, ese fenómeno lamentablemente llegó también a las aulas en Chile y alguien podría perfectamente hablar acerca de los temas de seguridad escolar.
Otro estudiante, por ejemplo, quiso hablar acerca del maltrato animal, que le parecía que en Chile todo esto que se ha formulado con la ley Cholito, ¿la conocen la ley Cholito? Un perrito que llevaba dicho nombre, pues ya les dije en la clase pasada que en Chile las leyes llevan nombres de personas o de animalitos que han fallecido, lo que te habla de la poca proactividad de nuestros parlamentarios y de los gobiernos de turno. Más bien son reactivos, o sea, después de... Cambia el sonido. Porque ya recibí el material, lo envío al tiro. Ya. Dicho eso, mis queridos estudiantes, sondeo rápido. ¿Qué se le ocurrió en este rato a usted para grabar? Pero primero, libretear, ordenar en un texto. Las inseguridades en Chile, entonces. No dijo nada seguro. Piénsenlo. El mal desempeño del gobierno. Demuéstrenme también con la elección de los temas y demuéstrense ustedes mismos que hay cuestiones que sí debiera uno mirar en la sociedad. La mentira de que no quedó plata en el gobierno. Si es un tema pero está interesante, iPhone 17 Pro para si, es un todos. tema, si tiene fundamento, si tiene cómo respaldar su postura incluso, porque no se olviden que tienen que manifestar una postura respecto del tema. Profe, ¿la retroalimentación es como decía de la clase o le mandamos un correo? O... ¿Cuál? Porque son dos partes. La de la... El libreto solo acá. Ya, el libreto solo acá. Y ojalá que venga impreso para hacerle los borrones, dije delante, y correcciones en papel. Y así no se le olvide. Ya, esa es una pregunta técnica que ya me ha tocado. Ayer vi un video de un estudiante que puso generador de caracteres, que puso un cuadro acá adelante también donde venían imágenes de lo que iba hablando. Hizo, en consecuencia, muchos efectos. Yo no estoy evaluando eso. Efectos vinculados con traslación de imágenes, qué sé yo. O sea, sabía editar. Aquí hay una particularidad. Esto no tiene que ver con que yo maneje un software. Basta con que con un celular grabe de corrido los 3 minutos. Lo que no se permite es que usted corte esto y lo pegue. Pero si usted quiere, como no se está evaluando, pero tampoco se prohíbe, ponerle de todo, póngalo. Siempre y cuando usted nunca desaparezca del cuadro. Esa es la salvedad. Nunca tiene que desaparecer usted de la imagen. Pero yo no me voy a fijar en eso para decir que su video es mejor. Lo que tengo que ver es que fue fiel a lo que acordamos en el libreto y usted se empoderó en cuerpo y en expresión oral de la información y de la posición que tomó respecto al tema. Hay una introducción, hay un desarrollo y hay un cierre. Eso tiene que reflejarse en el video. Lo mismo que usted por escrito quiso establecer, tiene que manifestarse en el video. ¿Será importante en ese video, en este cuadro de plano medio, que aparece uno de la cintura hacia arriba hablando? La cámara no la pongan en el piso ni en el techo, pónganla a la misma altura de su cara, ojalá en un atril o en unos libros firmados como quieran, para que se vea el encuadre tal cual, ordenadito, recto, y no en diagonales, porque eso produce cuando uno graba de abajo hacia arriba, que se llama contrapicado, y de arriba hacia abajo se llama picado. No, plano medio recto, ¿ok? Y ojalá con un lugar neutro, donde exista un fondo neutro. Una sala de clase chica con no tanta acústica como esta le serviría. El baño de una casa con una pared del fondo y puesto ya el celular le serviría. Pero tienen que preocuparse que se vea el plano medio. ¿Será importante en ese plano medio el uso de vuestras manos en la comunicación? Sobre todo para hablar en público después va a ser vital comunicar complementariamente con las manos. Las manos en la comunicación oral, y aquí hago el nexo con los apuntes, y con el axioma número 3, si no me equivoco, es el elemento analógico o digital de la comunicación. ¿Por qué? ¿Quién dijo analógico? ¿Por qué analógico? Porque la chunté nomás. ¿Leyeron el axioma? Allá. Claro, cuando... Exacto. Les dije en la primera clase, de hecho, que el hombre toma la comunicación como una cuestión evolutiva. Lo analógico pertenece, es inherente al hombre por su acción natural. Dije que era de 4 patas y después de 2. ¿Alguien se acuerda de esa primera clase? Entonces, claro, está el elemento de lo no verbal antes que lo
digital. O sea, ¿qué sería lo digital? La construcción del lenguaje es lo digital, porque pertenece a un código de convención. ¿Convención qué significa? ¿Qué significa que pertenezca el lenguaje a un código de convención? Exacto, que hubo un acuerdo respecto de quienes compartieron ese código de asignarle un similar significado. ¿Ok? Entonces, es digital porque es una cuestión que es creada con posterioridad, donde nos ponemos de acuerdo que tal fonema, yo me acuerdo que le escribí incluso en la pizarra, C-A-S-A, dije que la palabra casa, que se creaba como tal cuando unía K con S-A, era en la mente de cada uno la representación de algo que tenía puertas, ventanas, etc. Eso es digital. Porque significa que nos pusimos de acuerdo para generar fonemas, acordar con ellos palabras y relacionar significados. Y también dijimos, eso como son convenciones culturales, no son equivalentes en todos los lugares del mundo. Otras son, los paradigmas tienen que ver con acuerdos que se tienen en la sociedad y particularmente de qué tienen mayor influencia dentro de la opinión de las personas para determinar cómo tú tienes que construir una realidad, cómo la tienes que percibir. Pero cuando vienes tú a la universidad, generalmente tú tienes un choque de paradigmas, porque acá siempre vas a encontrar personas que tienen visiones de la realidad distintas. Es ahí la gracia de desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que esperamos acá en la universidad, todos ustedes desarrollen. Esa es la gracia de estar en la universidad y no estudiar una carrera técnica, sino que aquí uno puede hablar de cualquier tema de la sociedad y hacerse las preguntas del caso, debatirlos, etcétera, etcétera. Usted, por ejemplo, mi estimado, ¿qué tema cree va a ser el que en su video vamos a escuchar y ver en pantalla? Buen tema, usted. Lo estoy presionando un poco para que piensen ya que tengo que hacer un libretito de esto. Próximo viernes tengo que traer el borrador para que el profe me ayude a editar, para que veamos si voy bien encaminado. ¿Quién tiene resuelto ya esto, más o menos, por dónde va a ir su... ¿Por dónde? ¿Por qué me está mirando a mí? Ah, está hablando acerca del porcentaje de la población que está envejeciendo. ¿Ya? Ojo, todos vamos para allá. Solo uno antes y otros después. Dele, dele, dele. Ahora, interesante eso. ¿Por qué le llama la atención ese tema? Porque... ¿Por los profesores? Te lo dije, no me mire. Esto le serviría para él. ¿Ah? Sí, eso sí. Ver más o menos cómo la población, como la gran cantidad que iba del sur de hoy día, era gente ya anciana, gente ya envejecida. Las listas de espera siguen siendo todavía muy grandes, como es lo que se mencionaba antes. Con la compañera, sí. ¿Cómo hay tanto porcentaje de gente envejecida y cómo la población va rejuveneciendo? Así es. De hecho, hay mucha, a propósito de ese tema, de la natalidad, hay mucha resistencia ahora de tener familias, sobre todo la gente más joven, con muchos hijos. O sea, de partida hay resistencia a casarse en muchos sectores de la sociedad más joven. Y en consecuencia, esto de además de yo, en el estándar tradicional, tengo que formar una familia, tengo que saber casarme como era antiguamente en algún momento, independizarme, que lo dije la semana pasada, les dije que los hijos ahora muchos no se están yendo de la casa, quieren vivir como para siempre ahí, y luego que me independizo tengo una familia al estilo Cas, que a usted no le gustó, de 7 u 8 hijos. O sea, uno dice en la juventud que ustedes se encuentran, eso no es vida. Y probablemente la libertad que tienen ahora, la autonomía que tienen ahora, es lo que están valorando. Hay un tema, la población chilena efectivamente está envejeciendo, son cada vez más los adultos mayores. Y lo peor aún, según el Senama. ¿Qué es el Senama? No el Sename, obviamente. No, el Sename, Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Efectivamente son más los adultos mayores que viven solos, muchos de ellos abandonados por sus propios familiares. No, en la Fundación La Rosa los adultos mayores los llevan. Claro, pero generalmente en ese abandono hay un costo económico de por medio. Porque yo conozco mucha gente, créanme, que llevó a su papá, a su mamá a un asilo de ancianos porque no tienen las condiciones para tener un hogar. Y prefieren que ahí estén bien cuidados y de esa manera vivan sus últimos años de vida.
pero sin la presencia permanente de la gente que lo quiere. Eso también es cierto, hay gente que se olvida y los deja ahí nomás, paga la mensualidad y se olvida. Ese es un tema social tremendamente importante, y si tú tienes algo que decir al respecto, lo documentas un poco y manifiestas una opinión. Ojalá que las opiniones, escuchen bien esto porque nos va a servir para el debate, que sabemos ahora claritamente, ¿no? En la tercera evaluación. Ojo, estamos hablando del mes de junio, mucho más adelante. El debate es lo último. Dicho eso, siempre cuando argumenten una postura a favor o en contra del tema que ustedes están seleccionando, no den un argumento, que suena siempre muy pobre. Tampoco den 4, den 3. Créanme que hay un tema aquí con la triada. Para quienes escuchamos, siempre el número 3 y lo que se presente en triadas es más fácil de recordar para efectos persuasivos. De hecho, los grandes cuentos de la historia, hasta los chanchitos, los 3 tiris, en fin, son de 3. El 3 tiene algo místico. ¿Cuántos Reyes Magos eran? Ya, entonces, nosotros recordamos siempre un primer argumento, un segundo argumento, un tercer argumento. Den en este video, cuando les toque opinar sobre el tema, 3 argumentos. Anoten eso para que no se les olvide. 3 argumentos. Como tu postura hay que sustentarla, el sustento debe estar dado por 3 argumentos. Sería conveniente incluso que en vuestro libreto y en vuestro video esos 3 argumentos fueran además distintos unos de otros. Porque si son de lo mismo, al final va a ser uno solo. Un argumento, por ejemplo, podría tener un carácter político porque nace de una política pública. Un argumento sería, ojo, lo que diga relación con que el Ministerio de Salud haga ciertas cosas es una política pública. Por lo tanto, es un argumento político. ¿Quién determina lo que un ministerio como el Ministerio de Salud haga? ¿La gente? ¿Quién determina lo que un Ministerio de Salud proponga, haga en la población? ¿De quién depende un ministro? Del presidente de la República. Acuérdense que los ministros son exclusivamente responsables de sus actos ante el presidente de la República. En consecuencia, obedecen una política pública del gobierno de turno. En consecuencia también, no es que las políticas públicas o lo que diga el Ministerio de Salud sea lo que la gente decide que se haga. Es lo que en política ellos han definido hacer. Profe, digo una consulta y tiene que ver con el contexto actual de nosotros. También puedo ocupar otro de las sociedades, por ejemplo, que no haya más monarquía, más reyes y que cortemos eso. También puedo hablar de eso, ¿no? Pero que en Chile no hay monarquía, no nos toca. No, tiene que ser de acá. De Chile, sí. Ah, ya, es ya. que es nuestra realidad la que queremos escuchar de nuestros estudiantes. Y que en plaza pública le vamos a alzar los reyes. Es Eso una no. buena medida. Revolución Francesa. Pero eso ya fue en la historia de la humanidad. Po. Usted dijo que hay que retroceder para avanzar. Sí, pero nunca tanto, ya es Ah, extremo. ya. Yo sería bueno. Esa es una falacia ad populum, que acaba de hacer el compañero. Ad populum, sí. Dígame. ¿Sí? Tema medioambiental por acá. Muy bien. Silencio en fondo, por favor. Un tema que tenga una problemática, o sea, que hay un debate si es importante o no de productividad. Basta con que lo sepan usted. O, por ejemplo, ¿por qué es importante invertir en el Sistema Nacional de Biopolicidad? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Quién más por ahí? Y si hablo sobre el deterioro de la educación pública respecto a los diseños temáticos. Oh, temazo. Buenísimo. ¿Por qué deberíamos volver a renacionalizar el cobre y otras cosas más, el litio? También podría ser un buen Sí, tema, ¿no? es un tema de hecho de discusión permanente. ¿O por qué le bajaron el impuesto a los ricos? También se puede hablar. Sí, Político, de hecho es ¿sí? debatible. Ya. Porque la interpretación del Ejecutivo es que no es a los ricos. Lo de la oposición dicen que sí. Entonces ahí sería interesante escuchar tu argumento. Y tu posición, obviamente. ¿Tienen todo clarito más o menos por dónde va a ir o no? ¿Sí? Cualquier duda lo ven conmigo, pero en la práctica tráiganme lo que van a redactar. Necesito leer lo que escribieron. Apoyándose, insisto, en fuentes oficiales, ocupen todo lo que tengan a la mano. Dije antes a Google, ¿La inteligencia cuarta se artificial. considera? Depende, si trae la bomba 4, Ya no. ¿sabes lo que es la bomba 4, no? Lamentablemente, después de todas las políticas de género, se eliminaron todo ese tipo de publicidades que eran absolutamente machistas. Exactamente. Qué bueno que eliminaron eso. Dígame. Es que igual hay un cierto punto de tema que puede llevar, por ejemplo,
pero podría hablar de la eutanasia. Sí. O sea, miren, la compañera me dice si podría hablar de temas que probablemente son más sensibles. Temas sensibles hoy día que tienen un carácter moral en la discusión. Pensando además que estos temas perfectamente los podemos poner luego en los debates que hagamos como tercera evaluación. La eutanasia. 1. Aborto libre. 2. Eso perfectamente lo podemos dejar como grandes temas ya para los grupos cuando tengamos los debates. Pero si ella quiere hablar de eso ahora y quiere dar su punto de vista, extraordinario. Muy bien. Miren, la compañera me hace la siguiente pregunta, que hace que pensemos en lo que va a suceder en el mes de junio cuando los equipos debatientes ya estén conformados. Me pregunta, profesor, cuando ya estemos en esa condición, vamos a debatir, ¿usted va a asignar los temas y las posturas? No. La respuesta es, yo solo asigno los temas y la postura se sortea. Llegan, miren, ejemplo, hagamos cuenta que aquí tenemos 4 compañeras, 4 compañeros, grupo 1 y grupo 2. Y tienen que debatir, no es pelear. Debatir es académicamente algo bueno porque desarrolla el pensamiento crítico, insisto. Y resulta que yo les digo a ambas partes, A y B, van a debatir sobre estar a favor o en contra de la eutanasia. Es decir, que en Chile se legisle a favor de la eutanasia o que se rechace la eutanasia. Listo. Ya tienen el tema y ya tienen que investigar las dos partes sobre el tema. Por ende, el día del debate, solo el día del debate, cuando lleguemos a la clase, se sortea quién está a favor y en contra. El equipo, por ejemplo, si sale a mi derecha a favor, previamente, escúchenme, si hay clases para todo eso, donde uno va a saber qué roles van a cumplir cada uno, cómo se investigan los temas, cómo se seleccionan los argumentos, cómo se habla según el rol, todos hay clases para eso. Estoy contestando la pregunta de la compañera para que solo se anticipen todos, todas, a lo que viene. Esa es mi única intención. Y así tú sabes previamente, porque te preparas a favor o en contra, el día de qué rol tengo que cumplir. Va a haber peleas. No se extrañen de esto. Pero esta es una condición que desarrollamos en la mayoría de nuestros estudiantes en las facultades, donde impartimos este tipo de asignatura. Pero es en el debate, en la presentación, Perdón, uno del grupo. en el debate, en junio. Sí, sí, pero ¿Ya? salen todos. Sí, los 4. Ahí sí que hablan todos. Porque son 4 fases las que tienen que cumplirse. Primera fase de un debate, solo para introducirlo a algo que viene. No es para que se mareen con esto. El primero que habla es el que hace la introducción, que se llama esa fase exordio. ¿Ok? Presenta lo que traen como argumento para defender la postura. Y ya les estoy advirtiendo que son 3 los argumentos. ¿Ok? Podemos de hecho ver un exordio en la clase antes de que les enseñe a quienes van a hacer exordio cómo se hace. Presentación, la introducción, es decir, yo doy cuenta de los argumentos que traemos con los cuales vamos a convencer a los compañeros y a la bancada contraria y al profesor que va a ser jurado de la postura que trae mi equipo. Y ahí se van a dar cuenta que el que hace el exordio o presentación, ¿no? Introducción, habla en futuro. Dice, ejemplo, con nuestro grupo vamos a demostrar que la eutanasia en Chile no debiera ser permitida en base a 3 argumentos que solidifican nuestra postura. Y los empieza a enumerar, los empieza a categorizar esos argumentos. Por eso les dije antes que uno de los argumentos, cuando los da en opinión, les debiera poner un nombre, los debiera calificar. Di el ejemplo de una política pública. Dije que ese es un argumento de carácter político. Luego, puede ser un argumento de carácter económico. Luego, puede ser un argumento de carácter científico. Cuarto, puede haber un argumento, no obstante yo pido solo 3, jurídico. ¿Ya? Dense cuenta que los argumentos cuando se dan para convencer tienen naturaleza distinta. Y yo sugerí que vuestros libretos también los consideraran en triada y que fueran distintos unos de otros. Porque dije, si usted va a hablar todo el rato de un mismo argumento, pero solo le cambia el nombre, pero al final es lo mismo en la práctica, al final me está dando un argumento oculto en 3. La idea es que se note la diferencia entre uno y otro. Pero para eso hay clases donde vamos a trabajar esos aspectos de los roles de quienes van a debatir cuando lleguemos en junio a los debates. Lo importante es que todos
el día del debate hablen y todos hagan el ejercicio de las funciones que tienen en fase dentro de un debate. Introducción, que es sinónimo de exordio, argumentación, que es el segundo debatiente, contraargumentación, donde aparecen las refutaciones, y cierre o conclusión, también llamada peroración, esta parte. Por lo tanto, 4 integrantes, 4 funciones. Y si hablan 3 minutos cada uno, debatientes de equipo A, también tienen 3 minutos cada uno, con cronómetro en mano, para hablar así, ¿no? Intro, intro. Argumentación, argumentación. Contra, contra. Cierre, cierre. Raya para la suma. A igualdad de condiciones en un debate, quien comunica mejor gana. ¿Ok? Eso va a ser ya tercera calificación. ¿Nos va a ayudar grabar este video ahora como actividad? Por supuesto, porque necesito que cada uno se empiece a reconocer en el ámbito comunicativo. A ver cómo usted mismo se edita. Porque yo supongo, ya que el profesor le está pidiendo el video para 2 semanas más tiempo para adelante. Ahora estamos hablando del libreto que lo va a ayudar a usted en la construcción del material audiovisual. Entonces, significa que no me va a enviar el primer video que grabó. Supongo que usted se va a preocupar de grabar las veces que sea necesario para dar a conocer su postura sobre el tema que eligió. ¿Se entiende, no? ¿Quién va a ser editor en consecuencia del video? ¿Yo o usted? ¿Usted? ¿Usted? Ajá, nosotros. Sí, pues. Si usted está adquiriendo las herramientas ya para definir qué es lo que tengo que mejorar cuando me grabo. Ojalá que vea el video número 15, número 18, el que usted dijo, ya, este es el mejor de todos. No me equivoqué, está coherente, está bien desarrollada la introducción, de acuerdo al libreto que ya vimos con el profe, estoy bien en la comunicación no verbal, estoy fluido, aparecen los elementos que vimos en el video la semana pasada. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 elementos de la comunicación oral para convencer y persuadir? Para que la voz tenga una poderosa influencia había que considerar 4 elementos. ¿Cuáles eran? La intensidad. Y nos falta uno. El timbre, el tono, la intensidad y la velocidad. Ahí están los 4. ¿Ya? ¿Cuál era? El tono, el timbre, la velocidad y la intensidad. Por ende, no estamos viendo, al igual que ahora que vamos a ver esta pequeña presentación de signos de puntuación que dice relación con la parte escrita, pero que se vincula directamente con la parte oral, porque cuando usted lee algo o escribe algo para que otro lo lea, igual que un libreto, debe ser muy fiel a las comas, a los puntos, a los 2 puntos, a las rayas, a las comillas, a todo lo que ahí está involucrado. No se olviden que están en una asignatura que aborda la comunicación de manera integral. Tenemos que mirarla socialmente, pero desde la óptica primero personal, cómo yo la ejecuto en mí y ante otros, para que sea realmente una comunicación asertiva, que es lo que estamos buscando en ustedes. ¿Estamos claros? Break. Porque igual falta información. ¡Hostia, joder! A la vuelta nos vemos con ¡Hostia!